son parte de la historia clínica, el cual a nosotros nos avala como una base legal ante cualquier problema que pudiera suscitarse con el paciente, ¿no? Entonces, son las actividades que nosotros realizamos, lo que realizamos, todas las actividades en el servicio lo plasmamos en la historia clínica. En las notaciones de enfermería está después una parte de la historia en la parte después de la evolución médica, eh, las indicaciones de tratamiento, ¿no? En la siguiente está lo que es la nota de enfermería. ¿Qué es lo que debe constar una nota de enfermería, no? Generalmente en las notas de enfermería debe estar los datos del paciente, ¿no? En este caso, ¿no? Este es un modelo, ¿no? Que ve los datos, nombres y apellidos, la edad, la fecha de ingreso, el diagnóstico médico, ¿no? Que tuviera, ¿no? Este es como una nota de enfermería, pero de ingreso. Posteriormente, el primer día que ingresa, al siguiente turno ya nosotros ya no colocamos los datos, solamente que en la hoja de notas, en la parte inferior, en la base de la hoja, se colocan los datos del paciente. Y además sucesivamente se va colocando las notas dependiendo cuántos días se hospitalice por turnos. Nuestra nota de enfermería va a constar de, está hecho a base de un SOAPIE. ¿Qué quiere decir el SOAPIE? La sigla SOAPIE, ¿no? Esta sigla SOAPIE significa que tenemos que registrar los datos subjetivos, objetivos, el análisis diagnóstica, el plan, la intervención y la evaluación. Entonces es un plan de cuidados que cada licenciada en turno tiene que realizar a cada paciente, ¿no? Entonces es un plan de actividades, ¿no? Un plan de cuidado enfermero y plasmarlo en las notas de enfermería. Nuestra nota de enfermería nos enfoca en lo que es, por ejemplo, en las siglas S, que es subjetivo, como su nombre lo dice, lo que manifiesta el paciente, lo que el paciente va a decirle lo que siente en ese momento. Es un dato que ustedes no lo van a observar, sino lo van a extraer de las evidencias que el paciente mismo les manifieste, ¿no? Entonces, ese paciente refiere, este es un caso de un paciente posoperado inmediato de apendicectomía, ¿no? Entonces, inmediato quiere decir instante, menos de las 24 horas. Pasado las 24 horas ya estamos hablando de un paciente inmediato, o sea, ¿no? Entonces, cuando es inmediato es antes de las 24 horas. Entonces, este paciente es un posoperado, ¿no? Datos subjetivos que hemos sacado de este paciente dice refiere dolor en la zona abdominal. De hecho, que el dolor que presenta el paciente es por la cirugía que ha suscitado, ¿no? En este caso, ¿no? Es un posoperado, un apéndice. No dice acá si es una apendicectomía convencional, es una laparoscópica, no lo dice, ¿no? Simplemente dice un posoperado inmediato de una apendicectomía. Entonces, un paciente, datos subjetivos, el paciente refiere dolor. Objetivo, lo que tú observas, lo que yo observo, ¿no? Es una paciente adulta joven, lote significa lúcido en tiempo, espacio y persona, RG viene a ser regular, estado general, REH es regular, estado de higiene, piel y mucosas hidratadas ligeramente pálida, ¿no? Ahí es lo que ustedes están observando, ¿no? Es una paciente adulta, está lúcida, aparentemente en buen estado general, regular estado general, aparentemente está en regular estado de higiene, observan la piel, mucosas, generalmente a veces observamos los labios, ¿no? Los labios que están hidratados, ¿no? O porque hay otros que cuando ustedes observan los labios están resecos, ¿no? Como que observan que la piel se está pelando, entonces
falta líquidos, ¿no? Y la palidez, ¿no? En este caso le observa palidez marcada, ¿no? Pues, de repente es un paciente que haya sangrado, entonces haya disminución, ¿no?, de hemoglobina, ¿no? Entonces que manifieste eso, ¿no? La evidencia de la palidez. Análisis diagnóstica, entonces han identificado los signos y síntomas, ¿no es cierto? Los signos, lo que ustedes observan, y los síntomas, lo que el paciente nos está manifestando, ¿no? Entonces acá, análisis diagnóstica. ¿Cuál es el primer problema que tiene este paciente? Dolor. El dolor. Ajá, dolor, porque en ese momento ellos presentan dolor. ¿Relacionado con qué? Con agentes, invasión de agente biológico. Invasión del agente biológico, en este caso, porque ha sido operado. Entonces, ¿no? Es operado. Evidenciado por ejemplo, la fases del dolor, ¿no? Un paciente cuando está con dolor, ustedes cuando observan su rostro, ¿cómo está? ¿No? Tienen otro, hay unas, ¿cómo? Que es sabroso, pero ahí ustedes ven al rostro como que cambia, ¿no? La fase del rostro, ¿no? Entonces, así es. Entonces, ¿no? Entonces, evidenciado por. Otro que puede ser, otro diagnóstico. Por ejemplo, en este caso le ponen ansiedad, ¿no? La ansiedad relacionada con propia de la enfermedad, en este caso, pues el paciente que ha salido postoperado, en ese momento va a sentir cómo salió mi operación, usted está preocupado, ¿no? ¿Qué procedimiento le han hecho, ¿no? O sea, esa ansiedad que ellos sienten al momento ya, después de salir de sala de operaciones, ¿no? A través del evidenciado por manifestaciones verbales se refiere pues a lo que ellos están preguntando, indagando, ¿no? De cómo está, qué le han hecho. Empieza a hacer preguntas tanto al personal de enfermería como a la parte médica, ¿no? Entonces es una ansiedad, ¿no?, que ellos tienen. Otro diagnóstico que pueden encontrar en un postoperado de apendicectomía, por ejemplo, es un desequilibrio de la motilidad gastrointestinal. En este caso, por ejemplo, de repente ha estado ese paciente antes de entrar a sala, ha estado en ayunas, ¿no? Entonces, todavía está en proceso de tolerancia, ¿no? Entonces ¿qué se forma? Gases, ¿no? Se forma de gases, entonces esa incomodidad también, porque esos gases también producen dolor, ¿no? Entonces por eso se le llaman cólicos de gases, ¿no? Gases, evidenciado por disminución de ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces ahí cuando los pacientes salen de posoperado, pues se les pide que no hablen porque se llenan de gases, entonces puede aumentar, porque ¿cómo se llama? No hay ruidos hidroaéreos, pero sí hay como un acúmulo de gases, pero no se escucha esos ruidos. Entonces, generalmente esos pacientitos posoperados es recomendable no hablar, ponerse de repente en posición de costado o de prona también, ¿no? Para que ayude a evitar que se forme el abdomen distendido, ¿no? Ahí prácticamente se ha hecho 3 diagnósticos, ¿no? Claro, acá se ha hecho, es un ejemplo que se ha hecho de 3 diagnósticos, porque es un posoperado de inmediato, ¿no? Es un ejemplo, pero en realidad, según estos datos, solamente hay un solo diagnóstico, que es el dolor, porque el paciente refiere dolor. No hay otra cosa más, solamente ustedes observan, bueno, otros datos, que el paciente está hidratada,
Puede ser la palidez, ¿eh? La palidez que puede también, es un signo, ¿no? Es lo que ustedes están observando, ¿no? Pero más ahorita en ese momento es el dolor, ¿no? Es la incomodidad del paciente, ¿no? Entonces, en este caso, un solo diagnóstico, priorizado, en este caso, disminuir el dolor que está presentando, ¿no? La actividad o la intervención es a disminuir el dolor. Vamos a ver en el plan, el resultado que espero llegar, ¿no? Paciente, disminución del dolor, ¿no? De acuerdo a la escala hay una escala que utilizamos nosotros, la escala de Evans, de 1 al 10, ¿no? Entonces hay que preguntarle al paciente, 1 significa que no tienes dolor y 10 pues significa dolor intenso, ¿no? Entonces, de 1 al 10, ¿cuánto ustedes me colocan, ¿no? Califican, de repente te va a decir 5, 6, 7, dependiendo. Entonces yo decía, ay. Entonces nuestro objetivo resultado va a ser, en este caso, disminución del dolor. Ahora, vamos con este diagnóstico de dolor. ¿En qué dominio del Nanda vamos a encontrar dolor? A ver, vamos a buscar en qué dominio está alterado. ¿En qué dominio creen ustedes que estará alterado el dolor? En el dominio 12, profesora, dice dolor agudo, dolor crónico también. ¿Pero qué dominio? Dominio 2, 12, clase 1. Dominio 12. ¿No? Dominio 12, clase Confort. 1. El 12 que dice confort, ¿no? Dolor agudo, ¿cierto? Sí, sí, profesora. Confort físico, clase 1. Entonces, ahí estamos bien. Sí. Miss, en la dominio 2, clase 1, dolor agudo. Uh-huh. Sí, está bien. Ahora, vamos al dolor agudo, es en el 468. Dolor agudo, ahí está. Definiciones, Las experiencias. características definitorias. Tienes ahí. Autoinforme de características del dolor. Cambios de apetito, cambios en sí mismo, cambio conductual. Conducta expresiva, conducta Expresiva, ¿qué más? Conducta expresiva. Postura para aliviar el dolor. No, expresión Acá está, facial del dolor. facial del dolor. Expresión facial del dolor. Ajá. Miss, acá tiene que tener mínimo 1 o 2 coincidencias con lo que nosotros estamos viendo o con lo que nos dice el paciente. Así es. ¿Mínimo son 2 o necesariamente tienen que ser más? Pueden ser más, mínimo 2 a más. Mayor cantidad de características, mayor asertividad en tu diagnóstico. Tienes factores relacionados. Mira, acá tienes un factor relacionado. ¿Cuál es el factor relacionado? Agente lesivo biológico. Agente químico. agentes biológicos. Ajá, agentes. Miss, ¿a qué se lesivos. refieren lesiones de agentes físicos? Agentes lesivos físicos, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un punzocortante. Ya me.
¿Cómo sería biológicos, Miss? Imagino por los naturales, ¿no? O sea, Por ejemplo, se cortó, pero eso se comenzó de alguna manera a infectar o algo así. Internos. Por ejemplo, una apéndice, ¿por qué se produce? condiciones físicas. Lesiones biológicas. Por ejemplo, los agentes biológicos son aquellos que se producen por alguna infección, ¿no? Como ustedes dicen, como pueden ser, bueno, por ejemplo, puede ser bacterias, virus, qué sé yo, ¿no? No, por ejemplo, un apéndice, ¿por qué se produce? Inflamación del apéndice, ¿no es cierto? Que haya hecho se ve inflamado y se haya reventado, que ha hecho una peritonitis. Hay una infección a nivel de la masa, de la cavidad abdominal. Entonces, los agentes biológicos serían producidos por el mismo organismo o alguna Por la misma bacteria. Ajá. Es una infección. Ajá. Y un agente físico sería lo externo. Algo que te pueda dañar externamente. Así es. Ya. Lo estoy anotando. Y ahí hay que ponerle un paréntesis y anotar. ¿Cómo? Ahí ni sería productos por químicos, sería por los medicamentos, imagino. ¿O por qué, Miss? Los agentes químicos. No, por ejemplo, contacto con agente químico como, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el cloro, ¿no? Esos el contacto del termómetro de mercurio, cuando se rompe, sale el mercurio del aparato es dañino para el organismo, es un agente químico, tóxico. También, ¿no? Así es. De productos químicos yo le he puesto. Cosas muy importantes. Voy a poner mi libro. Por eso, cuando ustedes entran, cuando van a entrar a sala de operaciones, ahí utilizan bastantes agentes químicos, ¿no? Para la esterilización, por ejemplo, del ambiente. Entonces hay que ver, por ejemplo, la dosificación, ¿no? Cuántos nosotros tenemos que, para un ambiente del tamaño de la habitación, ¿no? Cuánto tenemos que utilizar, ¿no? Entonces, todo es una medida, ¿no? Pues si tú pones exceso, también la inhalación hace daño al organismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, son agentes que hay que usarlo con pinza. Entonces como ya hemos identificado, tenemos el factor relacionado, entonces nos vamos a nuestro libro del NOC. ¿Cuáles son nuestro objetivo resultado? Entonces nos vamos a la taxonomía del NOC
¿En qué dominio está la parte de dolor? Entonces vamos a ver, salud funcional será salud biológica, psicosocial, A ver. Dominio 1. salud funcional, O autocuidado, puede ser. vamos a ver si es autocuidado, ¿qué dicen? Salí. Dominio 5, profesora. Dominio 5. Sí, es verdad, porque sintomatología dice nivel de dolor, nivel de malestar, dolor. Me parece que sintomatología en el nivel 5. Dominio 5, perdón. Dominio 5. Sí, dominio 5. Nivel del dolor, puede ser. Sería dominio 5, clase 5 también, ¿no, profesora? ¿O sube eso? Dominio 5, que es salud percibida, porque está dentro de salud de confort, y sintomatología. Dolor, claro, está bien, sintomatología, clase 5. En dolor con dolor, efectos nocivos. Ya, entonces nos vamos. Y se me había ido aquí esto, pero mira, el dominio 5, salud percibida, dice el dolor. ¿Hoy sería Miss? En dominio 5, salud percibida. Sí. Sí, Sí, lo está que pasa bien. es que me fui a internet, Miss, y recién prendí mi celular de nuevo. No, está bien. Nosotros estamos en el dominio 5 de salud percibida, en clase 5, en lo que es dolor. Página 353, chicos. ¿Sí? Ahí me sale la 466. No, esto es 153. Dolor percibido, pero Dolor, efectos nocivos. Es que estamos haciendo 354, 53. 354. Bueno, yo tengo la página 252. 253. 354. Dolor, Y dolores 354. Sí. Continúa A de la continuación.
353. 354, chicos. Dolor, efectos nocivos. 353 y 354, chicos, es la continuación. Ujú, sí. Y ahí encuentran tu puntuación, tus indicadores. ¿Cuáles son tus indicadores ahí? ¿Qué indicador se adecua para ese caso? Ansiedad, Miss. Incomodidad, ansiedad, Irritabilidad. Mi deterioro de la actividad física. también. Ujú. ¿Qué puntaje le colocan ustedes? También puede ser. Ujú. ¿Qué puntaje le dan ustedes? Impaciencia. Impaciencia. Tres. Un 3. Moderadamente. Ujú. Moderado. 3. ¿Podremos disminuir ese dolor? Sí. Sí, Miss. Entonces vamos a ponernos un objetivo moderadamente a llegar a, pues, a 5, ¿no? O a 4, ¿no? Porque a veces el dolor no lo puedes quitar totalmente, ¿no? Pero sí puedes disminuir. Puedes controlarlo. Entonces, levemente, o sea, nuestro objetivo es de pasar de 3 a 4, ¿no? Lo ideal es llegar a 5, ¿no? Pero es un postoperado inmediato. Entonces, un paciente que todavía va a continuar el dolor. Exacto, sí, todavía. Entonces nos vamos en el libro de Nick. Nuestro Nick. Vamos a buscar, a ver, vamos a buscar nuestro Nick. Nuestras intervenciones. A ver, ¿en qué dominio estarán? Miss, ¿sería en seguridad y protección? Seguridad. Dominio 4. ¿Será el dominio 2? Los cuidados perioperatorios. Ese dominio 2, mis cuidados Podría ser. porque, como dice, intervenciones para proporcionar cuidado antes, durante, inmediatamente después de la cirugía. Después de la cirugía. Miss, entonces sería en el Dominio 2, Seguridad. Dominio 4, control de riesgo. Creo que el 4 se acerca más. Yo creo en ambos. Vamos con el 2 y el 4, ¿ya? A ver, ¿qué dice dominio 2? La J. Vamos a ver. Ya.
En cuidados perioperatorios dice intervenciones para proporcionar cuidados antes, durante y inmediatamente después de la cirugía. ¿No es cierto? Ahí dice administración de anestesia, anestesia de quirúrgica, autocuidado, cambio de posición, cambio, coordinación la piel. Yo sé tu audio. Pero es más para cuidados de la herida operatoria, ¿no se dan cuenta? Más para heridas operatorias. Miss, pero dominio 2, ¿en qué letra está eso de cuidados? No lo veo. Allá, mira. La J. ¿Te acuerdas que en el dominio dijimos la J, en el dominio 2, en la clase J, dice cuidados perioperatorios, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estás bien? De ahí pasas la página y buscas la J, en el mismo dominio, dominio 2. Ah, ok, Miss. JJ, y entonces dice cuidados perioperatorios, y ahí están todos los cuidados. Que la intervención es cuidados y sus actividades. Pero yo lo encuentro en la letra C. Sí, lo encontré. ¿En qué página está? Ahora, si vamos con el dominio 4, que es seguridad. ¿Cómo? Es 4, seguridad, dice control de casos de crisis, intervenciones para proporcionar una ayuda inmediata a corto plazo en caso de crisis psicológica y fisiológica. Otro es el control de riesgo, intervención para iniciar actividades de reducción de riesgo y continuar el control de riesgo a lo largo del tiempo. A ver, vamos a ver qué dice la dominio 4. 1, 2. Creo que el 4 no se relaciona. No. 2. Cuidado. Bien. Todas las intervenciones. Hay unas, no sé. Cuidados perioperatorios. Lo que usted había dicho, dominio 2, Debe ser tu audio. Adiós, por favor. se cancela su audio, sí, chicos.
Lo que habías dicho en el dominio 2, cuidados perioperatorios, ¿no? Ujú, Sí, ahí voy, ahora me voy a la J. Y en la ujú. J de pasar, ya estoy entendiendo. Me voy a la J, ¿dónde está la J? Es que hay muy poco en la J. Si te das cuenta, al costadito dice la letra Y, coordinación preoperatoria. Creo que es en la I. Sí. No sé, porque la J no sé si mi libro está mal o no tengo la J. Está cortito, No, de ahí. en la J, en la 33. A la I ¿Qué no página es? sale, Mira, fíjense. la J se la han comido. Ah, no tienes. Ajá, por eso No, digo, en la 33. Es en la página 3. O sea, 33 adelante, es. el primero están como que en esta sinfonía está el nivel, los dominios y las clases, y más adelante están las intervenciones. No, en cuando J no nos tenemos encontramos. No sería en J, cuando está la página 33, operatorio con la C de ok, casa. de coordinación. Exacto. Ahí ya nos quedamos. ¿Ah? Ay, qué bueno, me alegra mucho por ella, Janesita. Posoperatorios. Cuidados perioperatorios. Operatorios, mis, disculpe. Entonces, en tus cuidados perioperatorios, a ver, Ya le encontré intraoperatorio. ahí tienes varias actividades. Administración de anestesia, asistencia quirúrgica, autotransfusión, cambio de posición intraoperatorios, control de infecciones intraoperatorios, coordinación perioperatorio, cuidados de la circunción. ¿Alguien lo encontró, chicos, en qué página? Tiene, lo que está diciendo la MIS está en la página 33. A mí se está diciendo ahorita las intervenciones que hay en la J. Ah, sí, en las intervenciones Ajá, estoy. en la 33. Ya, Janesito, gracias. Vamos a los Sí. cuidados. MIS, Ya. puede ser cuidado post anestesia. Ya le presente. No le llegué a encontrar. $114. De ver, ya. A ver, lo que yo quería era para esa parte del dolor. Ahí te lo voy a encontrar por acá. Entonces sería mis control del dolor, entonces. Claro, No sería- control o manejo del dolor.
no sería cuidado, entonces, control del dolor. Estamos buscando mal, entonces. A ver, control del dolor. Ahorita vamos a buscar. Miss, acá lo que he llegado a encontrar, control de infecciones. ¿Cómo? Control de infecciones. Ah, también. Es uno de los riesgos que voy a hacer. Y el resultado ya sería el dolor, pues, ¿no? Miss, Acá tengo uno de dolor. Control de infecciones. Control del dolor, no encuentro el control del dolor. Oh, pues. Porque no puede haber cuidado del dolor. El dolor no se cuida. Manejo del dolor. Miss, manejo del dolor Manejo agudo del lo dolor. encontré acá. Ya, mira, a ver, intervención En la retirada. página Ah, 306. Miss, ya está. en la página Ya sé cuál es el problema. El manejo del dolor en la 7ª edición está quitada. Con razón. tengo el manejo del dolor. ¿Tienes? ¿En qué Sí, en edición? la página 306. 306. Sale el manejo 306. del dolor agudo y Sí. manejo del dolor crónico. 306. Aquí mismo, manejo 306, del dolor agudo y dolor crónico. Ya, ¿en qué ya, manejo del dolor, pero ahora eso, fíjate en qué dominio está. En el dominio 1, Miss. Dominio 1, fomento de la comodidad física, letra E. Dominio 1, letra E, Miss. Comenta en la comodidad física. Sí, ahí está lo que es manejo del dolor agudo, manejo del dolor Ahí crónico. está, a ver si a tu compañera encontró. ¿Ves? Página 306. Sí, está bien, 306. Claro, la 7ª edición. El detalle, creo, profesor, es que su pequeño resumen no nos hace pensar que es sobre dolor. Ajá. Porque acá, mira, por ejemplo, dice las intervenciones retiradas de la última, la 7ª edición NIC, por ejemplo, intervenciones retiradas o manejo del dolor, manejo del dolor reemplazado por manejo del dolor agudo. O sea, no hay manejo del dolor solo. O sea, anteriormente, dice en la edición, estaba con manejo del dolor. O sea, solo. Agudo crónico. Ajá, entonces ahora le han colocado el manejo del dolor agudo, manejo del dolor crónico, son dos. No sé si se dan cuenta, en la página 306 y 307. En 306 viene manejo del dolor 2 puntos agudo y el otro manejo del dolor 2 puntos crónico. Miss, pero puede ser agudo Es- porque es un periodo inmediatamente posterior al daño o una cirugía. Así es. El dolor crónico más que todo es para que
El dolor crónico ya estamos Después de 3 considerando meses que pueda un mes, pasar. ¿no? O sea que es persistente. Por Ajá, ejemplo, en un cambio, dolor articular, ¿no? con la- Un dolor de brazo, qué sé yo, te duele, cada cierto tiempo te viene ese dolor, y es un crónico ya, porque no sabes cuál es la causa. En cambio, el agudo es cuando se presenta en un momento determinado, de ahí desaparece. Ajá, sí. Sí, sí, Por ejemplo, ahí dentro de tus actividades, en este caso será dolor agudo o dolor crónico. dolor Un dolor agudo. Dolor agudo, Miss. Dolor agudo. Ajá. Entonces, ¿cuáles son tus cuidados ahí, o sea, tus actividades? se realiza Realizar una valoración exhaustiva del dolor. ¿Mm? identificar la intensidad del dolor. Ajá. Después, ahí tienes otra, ¿no? Explorar los conocimientos y las creencias del paciente sobre el dolor, incluyendo las influencias culturales. Ajá. Pero ahí, ¿cuál tienes que priorizar primero? También. El dolor, calmar el dolor. Ya. Hay uno de tus cuidados que dice administrar analgésicos, ¿no es cierto? Administrar analgésico Ajá, en las 24 horas del día. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver la historia clínica según indicaciones postoperatorios, si tiene algún analgésico, un calmante para el dolor, porque siempre los médicos les colocan analgésicos cada cierto tiempo. Ajá. Si no Sí, está sí está indicado, indicado. no lo pueden administrar. Cuando no está indicado, usted tiene que comunicar al médico que está de turno para que lo indiquen, porque tampoco podemos nosotros Ah, ya. colocar por dejar. Entonces, dentro de nuestras actividades está, ¿no? Lo que es este manejo de dolor, las actividades, y tienen que evaluar en planteamiento de resultados, ustedes, ¿se logró o no se logró el objetivo, ¿no? En una nota de enfermería simplemente ustedes se calmó el dolor, se logró. Pero cuando hagan su plan, ahí sí tienen que poner su puntaje, ¿no? Su puntaje al cual quieren llegar, ¿no? Y evaluar. Pero en nota de enfermería simplemente se logró o no se logró, qué se hizo, así, en forma sintética, en forma resumida. No se explaye mucho, porque una nota de enfermería, pues, mínimo es una hoja, ¿no? No podemos abarcar mucho, porque es por turnos. En cambio, en tu plan sí tienes que explayarte, ¿no? Ahí sí haces cada actividad, tu fundamentación, todos los pasos que tienes que hacer en tu plan de cuidados. Entonces, como ya hemos visto, ya les voy a presentar un caso clínico, ahora vamos a analizar con ustedes. Es un caso clínico, le he tomado foto de una historia. Vamos a ver, voy a dejar de compartir esto. Ya, esto también lo voy a pasar a su Canva, ¿ya? Sí, sí. Si no me equivoco. No, esta vez.
Ay, ay, ay. ¿Se observa? Pero No mucho, Miss. Sí se observa, profesora, pero las letras bien pequeñas. Bien pequeñas. Se lo puede agrandar. Ahí, Ahí, sí. Un poco más, Miss, un poquito más. más. Ahora sí, ahora sí. Menos, un poquito menos. Un poco a la izquierda. Ahí, Miss. Ahí, Miss. No, un poquito más. Miss, tres Dos más. más. Voy a ver acá los datos. Ahí, quiero que ahí. vean. Dos menos. Ahí. Ahí, déjalo ahí. Ya, por ejemplo, esta es una hoja de evolución del médico. Por ejemplo, el día que sacó es el 19 de abril, creo, si no me equivoco. Sí, 19 de abril. Ya. Por ejemplo, acá tienen los valores de los signos vitales, ¿no? A ver, ¿qué más? Acá no registra la temperatura porque la temperatura está en la hoja gráfica. Ya. Tiene una presión de 120/70 milímetros de mercurio. Está entre los valores normales. Sí. Sí, A pasa. ver, quiero saber quién es este pacientito. A ver, sí, pues dice que duerme, ¿no? Montoya, el doctor Montoya. Ya, no sé. Ya. Dentro de los valores normales. La frecuencia cardíaca está en 89. Frecuencia respiratoria está en 18. Bueno, peso no aplica. Perímetro abdominal tampoco. El índice de masa corporal tampoco no se puede sacar porque no tenemos el peso. Y esto es lo que ellos evalúan, ¿no? Por ejemplo, el paciente, por ejemplo, ellos también manejan con la S, que es los datos subjetivos, ¿no? Porque ahí dice paciente no refiere molestia, dice. Cuando la enfermería reporta pico febril. Ahí el pico febril, ¿qué quiere decir? ¿Datos objetivos o subjetivos? Datos objetivos. Objetivos, ¿por qué? Porque lo vamos a visualizar en la hoja gráfica. Objetivos. Entonces, ahí el médico ya le está poniendo pico febril, que quiere decir que ha habido en un momento determinado ha habido fiebre. Entonces después dice, ¿qué más dice? ARN es aparente regular estado general. Sí. Pero ARN aparente regular estado de nutrición. AREH aparente regular estado de higiene. Después dice no edema, o sea, no hay edemas en los miembros superiores ni inferiores.
tiene una saturación de 93%. Ay, esta es una señora de 59 años. Una señora de 59 años, ella está lúcida, está sin oxígeno, está ventilando, si se dan cuenta, la saturación dice 93%, entre paréntesis pone 0.21%, ¿se dan cuenta? Ese es el porcentaje ambiental, al fío ambiental de nosotros, ¿no? Del ambiente. Entonces, está de cúbito izquierdo, o sea, está lateralizado. Ajá. O sea, cuando está de frente, 93%, y de cúbito izquierdo, 96%. Por ejemplo, esta es una ajá, de cúbito, a ver si da cuenta, mira, 93% de cúbito izquierdo y 96% de cúbito derecho. ¿Qué lado del pulmón creen que está afectado ahí? ¿El derecho? El izquierdo. El izquierdo, porque está de derecho, está inclinado, no creo que sean inclinados. En el izquierdo, mis. Izquierdo, Pero el ¿no es izquierdo cierto? está en 96. ¿Por qué, No, Miss? el izquierdo, Que el izquierdo. no, el izquierdo está en 93%. Y el derecho, o sea, si yo me pongo lateral derecho, El pulmón derecho está derecho, dañado. el izquierdo está saturando ¿cuánto? 96. 93. 96. Y si yo me pongo el lado 96. izquierdo, mi pulmón derecho está con 93%. Entonces, ahí mi pulmón derecho sí que está alterado. Sí. Ya. Por este pacientito es un paciente que vino diagnosticado un COVID-19, hizo una neumonía. Según la tomografía salió un 50% de compromiso, ¿no? Pero aparentemente la señora entró pues con un dispositivo de máscara de reservorio, de ahí pasó a cánula binasal y de ahí lo destetaron. Más o menos en 14 días han sido el destete. Entonces la señora ahí pues aparentemente no tolera, por ejemplo, si yo le colocaba en lateral izquierdo, entonces prácticamente ella no toleraba. Tenía que colocar en lateral derecho para que pueda tolerar. Entonces ella es una paciente más o menos de 59 años. No está muy complicado, ¿no? Pero sí salió la señora. Entonces, ahí también evalúan, por ejemplo, movimiento ventilatorio, te pasa por antiaéreos, no, HT, si siguen sus siglas médicas que no conozco. Tiene crépitos en mitad inferior, no tiene tirajes, no hay un patrón, no hay un mal patrón respiratorio. No se evidencia soplos, llenado capilar, menor de 2, pulsos conservados, ¿no? El abdomen tiene ruidos hidroaéreos presentes, o sea, se escuchan los ruidos, tiene una hernia epigástrica, no reductible, no dolorosa la palpación. La que también referían, por ejemplo, cuando ella ingresó con máscara de reservorio que le faltaba el aire, era porque también ella tenía su hernia epigástrica, entonces eso presionaba la caja torácica, entonces no dejaba que el pulmón expanda. Peor, como le dio la benigna neumonía, con eso más se sabía esa presión, es por eso que había la tendencia de falta de aire, ¿no? Entonces, pero a medida que va disminuyendo, pues se va mejorando en este caso la capacidad de ventilación pulmonar, entonces también no ha habido mucho problema, ¿no? Necesario el patrón ventilatorio apoyo, ¿no?
no usó sonda vesical, inyección pañal. Ella tenía se le observaba como antecedente cicatrización de la piel en la región sacra, o sea, con antecedente de que ella tenía una úlcera por presión ya en remisión, o sea, que ya ha sido cicatrizante. El riesgo en ella, por ejemplo, era pues de contraer nuevamente o reactivar, ¿no?, la úlcera por presión, por la posición que se encontraba, porque ella generalmente cúbito supino no toleraba, ¿no? Entonces ella, como ha estado de costado, le ha favorecido. Entonces, una otra forma, ella no hizo úlceras por presión, ¿no? Porque estaba de costado, se ponían de un lado a otro, ¿no? Pero si ella hubiera estado de frente todo el tiempo en estos 14 días, porque ya se fue de alta la señora, ayer se fue de alta, si hubiera estado de frente estos 14 días, muy rápido hubiera hecho su UPP, porque ella ya tenía antecedentes de úlceras. Pero menos mal que ella, como ha estado lateralizado, es como si lo estuvieran movilizando, entonces ha estado libre esa zona, ¿no? Entonces, y aparte que ella pedía, pues, ¿no? Cuando cada vez que miccionaba pedía para que le cambie el pañal, o de repente algunas veces orinaba en chata, entonces eso también la ha favorecido. Y aparte también la alimentación, porque en la dieta le dan bastante proteína, como las famosas Ensure, que es la dieta balanceada, es un suplemento a las comidas, porque a veces cuando tú les das comida a los pacientitos, ellos no lo comen todo. Entonces ellos más se van por el lado dulce, ¿no? Porque les gusta la parte de dulce, mazamorra, ¿no? Entonces eso que no le va a nutrir, no comen el pollo, no comen las otras alimentos que les traen, ¿no?, según su dieta. Entonces por eso le da un suplemento, en este caso Ensure, que tiene bastante proteína. Entonces ello también ayuda a que el tejido se regenere, ¿no? No se vuelva flácido, ¿no? Entonces eso también le ayuda a los pacientes. Acá, por ejemplo, el lote es lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? La señora colaboraba, moviliza las extremidades, paciente con antecedentes de hernia, que le ponen paciente con antecedentes de hernia diafragmática derecha, y bueno, acá le ponen, ¿no?, cómo ingresa, ¿no? Ingresa por cuadro de insuficiencia respiratoria, neumonía por COVID y sobreinfección bacteriana agregada en su cuarto día hoy de tratamiento antibiótico. Por ejemplo, a ella le iniciaron tratamiento de antibiótico para poder contrarrestar la neumonía, ¿no? Y en su día 11º de enfermedad, que cursa con picos subfebriles, queda en observación continua, tratamiento antibiótico, corticoterapia, anticoagulante, profiláctica, y bueno, su plan de ellos es continuar antibiótico-terapia, ¿no? Entonces, es en forma general la evaluación de los médicos. Es un paciente de caso de 59 años. Ahora vamos a ver por acá, vamos a ver. ¿Cómo es la antibiótico-terapia? Es el tratamiento de medicamentos, en palabras sencillas. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes ahorita están tratando con ceftriaxona, ¿no? Generalmente cuando hacen fiebre, pero cuando no hacen fiebre no les administra antibiótico, porque en este caso para un paciente COVID es como una gripe, ¿no? Entonces la gripe generalmente nosotros ¿cuál es el paliativo? Es un paracetamol para que no hagas fiebre, ¿no? Bastante líquida. Entonces, mientras no haya fiebre, no hay una infección de por medio. Entonces,
Lo que hacen con todos los pacientes que ingresan, si hacen fiebre, se les inicia antibiótico. Mientras no se haga fiebre, no se les inicia antibiótico. Porque ¿qué hago yo administrando antibióticos? Le bajo todas las defensas, porque tú sabes que el antibiótico mata células buenas y malas, ¿no? Entonces yo mato mis células buenas, mi defensa que tengo es un campo abierto para que puedan ingresar nuevos patógenos en mi organismo. Entonces, lo ideal es que en este caso los pacientes a veces, no por el grado de complejidad que tienen, dañado, en este caso neumonías, entonces que no hacen fiebre, no les dan antibióticos, pero sí hacen un monitoreo, ¿no? Monitoreo, por ejemplo, desinflamante, ¿no? Le administran la dexametasona, que es un desinflamante, el corticoide, un corticoide de alto espectro. Ahora, ¿cómo se le colocan anticoagulantes para que no se formen coágulos a nivel del torrente sanguíneo, ¿no? Si un paciente, si estuviera movilizándose, si es un paciente que se moviliza, entonces tampoco le pondría el anticoagulante, porque hay una buena circulación. En cambio, el paciente echado no se mueve, de hecho, cuando hay movilidad, entonces le administra para que no se formen los coágulos. Ahora, bueno, algunos salen, ¿no? Por ejemplo, cuando se están utilizando también inhaladores, ¿no? En este caso, aerosoles, ¿no? En este caso, el salbutamol, ¿cómo se llama? Venturi, el bromuro hipotropio, que lo utilizan para los asmáticos, eso le están administrando. Y hay pacientes que salen, ¿no? Pero hay pacientes también que se complican. Sí, ¿Qué pasó? ¿Estás para tu desayuno? Hola, señora. Por ejemplo, la señora acá tiene una dieta blanda, porque a la mayoría se les da dieta blanda. Ella no tiene dentadura. Tiene dientes postizos, sí, pero no tiene dentadura. Entonces le dan triturada o licuada, ¿no? Para que sea fácil la digestión, que no haya el proceso de masticación, ¿no? Todas estas indicaciones nosotros tenemos que traspasarlo al Cardex, ¿ya? Porque esta es la indicación médica, nosotros tenemos que traspasarlo al Cardex. Entonces, la dieta tenemos que vigilar que le traigan, ¿no? La cantidad, porque ellos ponen una cantidad. En 24 horas debería tener un volumen, normalmente es 1200, 1300, y volumen total, porque te dice volumen total 1500, más líquido a voluntad. La cantidad de la dieta debe ser 1500 más líquido a voluntad, quiere decir la cantidad de líquido que puedes ingerir. Los pacientes con COVID, la mayoría toman más de 2 litros, porque hace temperaturas o subfebriles que a veces no nos damos cuenta, entonces ellos se eliminan, transpiran. La parte que está con oxígeno, peor. Entonces, hidratarse. Entonces están ahí ingiriendo líquidos a cada momento. No sé qué hacer. La ceftriaxona, ¿no? En este caso la señora le iniciaron con 2 gramos cada 24 horas, ¿no? Son 7 días de tratamiento como básico, algo que ya no responde, entonces cambian otro antibiótico para completar hasta los 14 días. El enoxaparina es el que le digo que es un anticoagulante, ¿no? Que evita que se forme trombos a nivel del torrente sanguíneo. Bien, la dexametasona es inflamante, el salbutamol, que son los inhaladores, el metamizol para dolor, fiebre. El metabol también hay que tener mucho cuidado para administrar, porque a veces hay pacientes que son hipotensos, que son presiones bajas, me estamos refiriendo menor de 100 sistólica y menor de 50 diastólica. Entonces, si yo le pongo el metamizol, es un antidiurético, antihipotensor, entonces me puedo conllevar a una entonces hay que tener mucho cuidado en administrar medicamentos hipotensores, ¿no? Primero tengo que controlarle cómo está su presión y luego administrarle. El dextrometorfano es un antitusígeno
que ayuda a que el paciente pueda eliminar las secreciones, ¿no? A veces se forma como de la garganta o de repente se forman flemas que están pegados en los bronquios, entonces el dextrometorfano ayuda a que eliminen, que fluidifique las secreciones y lo puede eliminar el paciente. Es como cuando tú vas a nebulizar, ¿no? Cuando nebulices porque tienes secreciones acumuladas en las paredes, entonces ¿qué hace el nebulizar? Es y ayudar que elimine. Que está llena de la Luz, apaga tu audio. Como nosotros no podemos nebulizar pacientes en área COVID por los aerosoles, por el contagio, entonces le dan, ¿no? El dextrometorfano que ayuda a que pueda ayudar a eliminar. Soporte de oxígeno sin caso que... No, ahorita lo están utilizando para pacientes COVID, pero también anteriormente... Sí, dime. No, el paciente, ella tiene problema de antecedentes, viene por una hernia que tiene. Aparte, tiene COVID y tiene antecedentes. Ella viene por una insuficiencia respiratoria y ingresa por eso. Viene por una insuficiencia respiratoria y cuando le hacen la prueba de antígeno y la tomografía le sale COVID, o sea, en la tomografía le sale neumonía por COVID. O sea, ella no tiene ese problema, pero sí tiene antecedentes, tiene una hernia. Ya, otros problemas que ella tenga, ella es, por ejemplo, es un paciente con tratamiento por lupus, es un paciente inmunosuprimida, o sea, es un paciente que ya tiene, o sea, lleva un tratamiento por el lupus. Entonces, los pacientes con lupus son pacientes que están con bajas defensas. Entonces es más susceptible a que se pueda contagiar, ¿no? Entonces, en este caso, a ella le pasó eso, ¿no? Se contagió. Está ahí, sí, ahí para abajo, no hay. Entonces, eso es más o menos, por ejemplo, la paciente estuvo con terapia respiratoria, los ejercicios respiratorios, es un problema con diagnóstico de una insuficiencia respiratoria. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuáles serían tus datos objetivos, tus datos subjetivos? Subjetivos creo que no hay, ¿no? Solamente que la paciente refiere que no hay. Solamente la molestia nomás. No refiere molestias, eso no da datos. Objetivo, no. Tienes el valor de la temperatura, ¿no? Que está haciendo su febril. La saturación. ¿Cuál? La saturación, los soplos. La saturación, la presión, esos son tus datos subjetivos. ¿Qué más? La hernia epigástrica. A la palpación no hay dolor. ¿Qué más? Edemas. No hay edemas. No hay edemas. Al momento que ustedes hagan el examen físico ya van a encontrar, ¿no? La presencia de la hernia. Les dije, ¿no? Que tiene cicatriz a nivel de la región sacra, ¿no? ¿Qué más encontramos? Creo que no te da muchos datos de paciente. No, casi como una valoración. Resultados del laboratorio, ¿no? Más que todo. Ajá. No, entonces acá, por ejemplo, de ella tendría que ver, por ejemplo, si es un paciente con lupus, cómo está su hemoglobina, cómo están sus leucocitos,
¿no? Son datos que me van a ayudar, ¿no? Si inicia, por ejemplo, si tiene una neumonía, debe tener una leucocitosis elevada, ¿no? Para que le inicien antibiótico. Si está haciendo fiebre, ¿no? Es una manera de, o sea, comprobar, ¿no? Que tiene una interrelación. Vamos a ver si este es otro, creo. Es el mismo. ¿Es otro o la misma? Sí, es otro. Es otro, chicos. Ya, este es otro, entonces, mira. A ver qué dice. Paciente refiere. No presenta molestia. Enfermería no. Uy, Mira, acá. Por ejemplo, ella... Quiero subir un poco. Ahí. En la primera parte, ella, la señora, ¿cuántos años tendrá ella, bebé? Ella, si no me equivoco, ¿de qué cama es ella? Ya, es una paciente de menos de 60, igual, menor de 60 es la señora. Ella sí está con oxígeno. Mira, ella tiene una presión de 12,7, aparentemente normal, frecuencia cardíaca 60, frecuencia respiratoria 25. ¿Recuerdas que el otro tenía 18? Menos de 20. Ella no, Ese es ella más de 20. mayor. ¿Cómo se dice? Cuando la frecuencia respiratoria está elevado. Es ¿Taquipnia o bradipnia? taquipnia. Taquipnia. Ya, entonces mira, a ver. Dice, paciente refiere no presentar molestia. Enfermería no reporta interrecurrencia. Ya. A ver, ¿qué más? Ya. Abdomen, ruidos hidroaéreo positivo, blando, depresible, porque eso lo están haciendo con la técnica de la palpación, no doloroso la palpación, ajá. Ya. Glasgow 15, no signos meningios ni signo focalización. Dice, paciente sin antecedente de importancia, ingresada por insuficiencia respiratoria, por neumonía por COVID moderada. En su día de enfermedad 19, con necesidad de oxígeno por máscara de reservorio a 10 litros. Se le evalúa con saturación entre 96 y 97%. A la pronación incrementa hasta 98%. Al disminuir a 8 litros presenta saturación de 95-94%, sin alteración del patrón respiratorio. Se solicita radiografía de tórax, haga paciente con cobertura antibiótica por sospecha de infección agregada bacteriana en su último día. Corticoterapia en su octavo día, tiene pendiente exámenes de laboratorio tomados hoy ya. Ay, aquí termina. sospecha de infección. Y no se escucha nada. Oh, mi hijo está que me molestaba. Vamos a ver. Ya. ¿Dónde estás? Ya, ahí estamos. Entonces, el diagnóstico en este paciente es COVID.
insuficiencia respiratoria y neumonía viral no especificada. Entonces acá hay problema respiratorio, ¿no? Entonces igual le hacen su tratamiento, en este caso a ella, porque está con máscara de reservorio, a diferencia de la otra paciente que está sin oxígeno, que también viene por COVID, le dan dieta licuada. Dieta licuada porque es más fácil, más factible para poder ingerirlas, ¿no? Porque si yo le doy algo como para masticar, hace más esfuerzo, entonces al hacer más esfuerzo, hace que disminuya el patrón ventilatorio. Entonces, porque al momento de masticar, yo tengo que sacarme la máscara y comer y volver a colocarme. Ha habido casos en que nosotros alternamos, ¿no? El máscara de reservorio y con la cánula binasal. Pero, o sea, se hacía, hasta el año pasado nosotros lo hemos hecho, un paciente que venía con manejo ventilatorio de reservorio, cambiábamos a cánula y normal, tranquilamente ingerían sus alimentos y luego se colocaban. Pero actualmente no, ahora están tan dependientes que al momento que uno cambia la cánula empiezan a desaturar. Entonces, hasta el momento que tú cambies el dispositivo, ahí estás perdiendo valiosos segundos que perjudican al paciente. Entonces, por eso es que se ha evitado retirar o cambiar el dispositivo de reservorio cánula binasal. Entonces se les apoya en cuanto a la alimentación a través de, ¿no?, con una dieta líquida, que es más fácil, más factible para ellos ingerirlas. También igual este pacientito recibe ceftriaxona, igual la dexametasona, enoxaparina, y metamizol cuando es condicional al dolor o fiebre, pronación permanente. Este tipo de pacientes se colocan en la posición de prona. ¿Por qué creen que les colocamos posición prona? ¿Por qué le decimos a los pacientes o los familiares cuando están con COVID, le decimos, por favor, póngase boca abajo en posición prona? ¿Por qué creen? Ayuda mejor a la respiración. Sí, ayuda mayor la ventilación. ¿Qué más? Ayuda también para que el diafragma no haya una buena expansión, ¿no? Y mejora la ventilación respiratoria. Imagínate, tú estás en posición supina, entonces hay una presión, ¿no?, hacia la espalda, en palabras sencillas. Entonces no hay una buena contracción de los, en este caso, el cambio entre los alvéolos, ¿no? El intercambio gaseoso, mejor dicho. Es como cuando tú tienes un globo, cuando inflas y desinflas, ¿no? O sea, se infla, se desinfla, se infla y desinfla, ¿no? Entonces, pero si no tienes una buena expansión, está congestionado, entonces ese globo se queda presionado, entonces no hay una buena ventilación. Entonces, por eso es que cuando un paciente está en forma de pronado, la espalda está libre, está la parte diafragmática se expande más, entonces hay buen pasaje de ingreso y salida del aire, ¿no? Entonces eso ayuda, ¿no? En cambio, si yo lo tengo presionado en posición supina, ¿no? Entonces no hay una buena expansión. Por eso es importante la pronación. Por eso hay personas, cuando recién están empezando con la enfermedad, en este caso la neumonía, en casa, se ponen en reposo, ya están en reposo, en cama, pero no hacen esa posición de prona. Entonces empiezan a desaturarse, congestiona el pulmón. Entonces, por eso es que se agravan, no se complican. Por eso desde el primer momento que te dicen que estás con COVID, prónate.
prónate, es la solución, y bastante líquido, hidratación, porque haces temperaturas internas, sin que tú te des cuenta, porque a veces, te digo porque yo lo he vivido, yo lo he pasado, aparentemente, yo hacía fiebre porque me dolía la cabeza, todo, pero me tomaba el termómetro y a veces no hacía muchas fiebres altas, ¿no? Pero hacía subfebrículas. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuándo te das cuenta? Cuando estás con temperatura, cuando haces un proceso de escalofríos, ¿no? Y de un momento a otro empiezas a hacer diaforesis, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que has hecho temperatura y a la vez tu cuerpo mismo ha bajado tu temperatura interna, ¿no? Entonces es algo que ni te das cuenta, ¿no? Por eso es importante la pronación y el control, en este caso la saturación. A ver, ¿qué más? Este pacientito, por ejemplo, actualmente ya pasó a cánula binasal, una paciente que ha estado todo el tiempo pronada. Ya posiblemente debe haber sido de alta hoy día o más tarde mañana, que se ha recuperado. Me acuerdo que este paciente al inicio un poco, la mayoría, como todos los pacientes, se deprimen, ¿no? Ellos tienes que darle bastante apoyo emocional, darle ánimos para que pueda sacar una fuerza de sí, para que sigan adelante, porque se deprimen, explicarle el motivo por qué lo hacen, ¿no? Para que tú les ayudes de una u otra forma, para que ellos puedan sentirse de que sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces este paciente, por ejemplo, estaba en un estado depresivo, como que cuando su saturación empezaba, porque ella empezó con 88, 89, así estado, se le explicó la importancia de la pronación, subió hasta 90, 91, poco a poco fue subiendo hasta que llegó, como dice en la historia, hasta 95, 96%, ¿no? Y bueno, y ver lo que ha salido, ¿no? Ya, son 19 días, cuando esta enfermedad te dura, pues máximo el pico más alto es 19 y de ahí vas bajando, ¿no? Pero mira, a ver cuánto ha demorado, ¿no? Son 19 días. Entonces, es muy importante el apoyo emocional de parte del personal de enfermería hacia los pacientes, ¿no? Como también hay pacientes que el estado de ánimo se deprimen tanto que no salen, ¿no? No salen, se dejan vencer, como se dice. Entonces, esos son dos casitos que les traje del hospital. Voy a elaborar un caso clínico, de repente de estos mismos pacientes, para poder desarrollarlo en la otra clase con el plan de cuidado. Ya un ejemplo, en este caso mañana tenemos. Mañana sí a las... Mañana. Sí, Miss. A ver, mañana... Hoy día tengo guardia. Mañana estaré llegando... Mañana inamovilidad, ¿no? 8:30, ¿les parece? Sí, Miss, 8:30. 8:30. 8:30. Ya, pues. Ya, entonces voy a crear un link, porque el otro link está programado ya. Le voy a crear un link y les voy a mandar por WhatsApp, ¿ya? Entonces mañana voy a hacer un caso clínico, un ejemplo, así como cómo elaborar el plan didáctico, para que ustedes ya tengan como base para que puedan avanzar cuando se les deje los otros casos clínicos.
Dime. Ujú. Ah, ya. Pueden mandarlo, les voy a dar mi ¿A correo su para que me lo WhatsApp? manden. Al WhatsApp también lo pueden mandar, pero les voy a escribir acá mi correo. Sí, al WhatsApp personal. O si no, les mando el correo. A mí no me han estado enviando al correo. Me voy a escribir el correo. Ahí lo voy a enviar el correo. Sí. Ujú. ¿Aló? Dime. ¿Cuál parque? Ese correo me lo envían, o si no, al WhatsApp personal, cualquiera. Ok, Miss. Sí, mayúscula o minúscula, cualquiera. Mari1972 luz1 @ gmail.com. Ok, entonces. Ya, entonces quedamos hasta aquí, entonces mañana ya nos vemos. Ok, Miss. Cuídense. Hasta luego, Miss, cuídate. Cuídense, Hasta mañana, hasta Miss. luego, Hasta mañana, Miss, gracias. hasta mañana.